Vianey García, diputada por Morena, buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar aquí. Que por cierto le pusieron pausa a su labor. Ahorita regresan a la Cámara de Diputados a votar en lo particular. Erubiel Alonso. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas noches a todos. Julen Rementería. Hola, Juan Pablo, buenas noches, diputados, muy buenas noches al auditorio. Y desde la Cámara de Diputados, Iraíz Reyes, diputada por Movimiento Ciudadano. Iraíz. Buenas noches a todos. Gracias, Iraíz Reyes. Julen, se aprobó ya en lo general, a eso del mediodía, se discute en lo particular, entiendo, hay tres reservas. Sí, hay tres reservas, pero bueno, lamentablemente hoy me parece que no es un día que los mexicanos vamos a recordar para bien. ¿Te acuerdas de aquel viernes negro que hubo hace algunos años cuando desaparecieron todos los fideicomisos? Por cierto, entre ellos el del Fonden. Pues hoy están desapareciendo los escudos para la población en nuestro país. Están echando por tierra lo que era realmente el espíritu del amparo. El amparo, no nos hagamos muchas bolas ni entremos en detalles técnicos. El amparo es una herramienta jurídica para el ciudadano defenderse del gobierno, de los actos de autoridad, fundamentalmente. ¿De cuáles? De todos. Y ahora lo que están haciendo es simplemente, pues prácticamente inutilizarlo. Y todo con el afán de tener más poder desde el gobierno y tener más sometido a los ciudadanos. Pareciera que la tónica de este gobierno, y lo vamos viendo desde la administración anterior y sigue con esta, es irse dando más y más poder para poder realizar cualquier cosa que se les antoje y que ningún ciudadano pueda alegar nada ni pueda prácticamente defenderse. Con esto que están haciendo el amparo, prácticamente están cavando el último clavo, el ataúd de lo que era un sistema judicial en México donde había jueces, sí, donde había el amparo, donde había desde luego en la corte, pues había personas que estaban electas de una manera racional, colegiada a través del proceso en la Cámara de Senadores, y hoy, bueno, pues tenemos a personas que han sido electas por el pueblo, dicen Bien. Los de Morena, pero eso es una ficción, lo sabemos todos. Y es muy triste porque al final, yo decía con algunos diputados de Morena, que al final ellos mismos se van a terminar arrepintiendo, porque hoy están en el poder y creen que el poder les va a durar por siempre, y a veces no va a durar ser así, ni a ellos ni a los que lo sucedan. ¿Crees que se arrepientan, Vianey? De fortalecer la democracia, fortalecer el derecho y fortalecer los derechos del pueblo de México, no. De cobrar a quien debe los impuestos y a quien ha utilizado el amparo como un acto moratorio para seguir impidiendo poder dar ingreso al erario público, pues tampoco nos vamos a arrepentir de eso, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando a través de esta reforma, que además, como lo he dicho en otras mesas, aquí justamente tiene que ver con la llevada de la jurisprudencia 2014 que se vota incluso a favor por Saldívar y por la hoy exministra Olga Sánchez Cordero a las reformas en materia secundaria en temas de amparo, ¿no? Entonces, yo sí quisiera mencionar que hay una descomposición en la narrativa, porque el día que tuvimos una discusión previa en esta mesa se hablaba de que íbamos a tener una serie de foros. Esos foros se llevaron a cabo, hubo una serie de ponentes que estuvieron hablando sobre los temas, y ayer en la sesión de la Comisión de Justicia hubo quienes dijo, nosotros nos vamos a apropiar de esas propuestas y las vamos a presentar en las reservas. Bueno, hoy esas propuestas fueron presentadas ante el Pleno y las votaron en contra. Entonces nosotros volvemos a dejar en descubierto que lo único que ellos tienen la intención de hacer siempre es quererse jalar una narrativa para poder intentar recuperar un poco la confianza de la gente, pero pues eso ya no va a pasar. Bien. Diputada Iraíz Reyes, te vimos muy activa, de hecho, en la comisiones. Muy buena intervención. Me da miedo no llegar para allá, pero Vianey sí lo logró, él había hablando y sí llegó. Pero bueno, lo que está pasando en el país debe darnos miedo, no es un tema menor. Porque están discutiendo ahora cómo quitarnos más derechos, cómo hacer más difícil que los ciudadanos podamos defendernos del abuso de la autoridad. En lugar de discutir cómo tener juicio, cómo poder acceder a la justicia sin tantos papeles, cómo hacerla más rápida o expedita. Aquí la pregunta es cómo el gobierno se defiende de los ciudadanos. Y me llama la atención que la diputada Vianey habla de Olga Sánchez Cordero, pues aquí tengo la transcripción de lo que dijo en la comisión el día de ayer, y lo escuchamos hace unos momentos en tribuna, y su propia diputada exministra de la Suprema Corte está en desacuerdo con varios de los puntos de esta reforma. Si no votamos a favor, es que no podemos poner que la vara sea cómo me perjudica menos una reforma y cómo
y no cómo gano más como ciudadano. Entonces, la realidad es que ahorita las reservas que están haciendo como que le quieren quitar un poquito de tierra, pero los puntos Y aún claves, así las votan en nodales, contra. los puntos nodales, sí, claro que vamos a votar en contra, porque no están cubriendo todo lo que vinieron a decir aquí los expertos, no están satisfaciendo todo lo que nos comentaron. Son unos cuantos puntos que qué bueno que se están cambiando, pero Y ¿por ni qué eso la los vara, votan a e favor. insisto, por qué la vara es menos y no más derechos? Sí. Bien. Diputado Erubiel Alonso. Bueno, pues es el camino al autoritarismo, a la dictadura, a este narcoestado, los reyes del huachicol, ahora los reyes de la justicia. Es una vergüenza lo que propone Morena, es una vergüenza atacar al ciudadano, a aquel ciudadano que se levanta todos los días con el espíritu de luchar, de trabajar, de alcanzar un mejor nivel de vida para tu familia. Hoy te quiere someter el Estado. Hoy el Estado te quiere ocupar como un empleado. Esto no se había dado en los últimos 70 años, Pero ¿en ni dónde en los dice peores eso? momentos del PRI. Esto es una verdadera, Ni en nuestros verdadera peores traición momentos, a la dice. libertad. Esto es una verdadera traición a la libertad y qué lamentable. Hoy no habrá amparo, hoy habrá desamparo, hoy no habrá justicia, hoy el sistema judicial, ellos lo tienen ya a modo, esos jueces, ministros, que no fueron electos, que fueron a través de una papeleta, que es una vergüenza y que ha alejado al país de un verdadero espíritu democrático. Es lo que estamos viviendo hoy en este país y vemos con mucha preocupación. Hoy veíamos a los diputados de Morena, no han leído un solo de los artículos, no han leído ninguna, pero no han leído nada. Y van y asisten y solamente levantan la mano, son un DHL legislativo, son una vergüenza, ni en los peores momentos de cualquier otro partido político lo que hoy está sucediendo en la Cámara de Diputados. Yo quisiera preguntarle, que me digan qué artículo se elimina el amparo. Breve, diputado, breve, A me ver, quedan el 10 segundos. amparo lo que quiere es que no haya, señoras y señores, alguien que levante la voz. Morena lo ¿Pero que en qué lo que artículo quiere, dice si eso? me permites, Morena lo que quiere tener es a los ciudadanos de rodilla. No lo vamos a permitir y vamos a estar alzando la voz desde la Bien. tribuna, como lo está haciendo el grupo parlamentario del PRI, con fuerza y con firmeza. Julen. Mira, yo creo que otra vez engañan a la gente. Pero el En artículo sí lo el tienes, ¿sí lo tienen? No, no lo tengo de memoria, Pero pero elimina, claramente hay elimina. una regresión muy importante. Lo dicen todos los expertos a los que no les hicieron caso. Porque esos foros que le llaman, se llenan la boca de decir que hubo foros, fue una ficción, una farsa, una tomadura de pelo a los que fueron y a todos los diputados y por supuesto a todo el pueblo de México. No les hacen caso, es más, no les hacen caso ni a los diputados de Morena. Porque hay diputados de Morena que no están conformes con esto, que en los pasillos te lo dicen, pero al final pues se someten, Di nombres, se di callan. nombres. No puedo decir nombres porque la confianza te lo cuentan, pero francamente ellos se dan cuenta que es un exceso, porque en un momento dado cualquier diputado de Morena o de cualquier partido puede tener un asunto en lo que enfrente una decisión de la autoridad que sea injusta y que ya no va a tener la oportunidad de defenderse, de ampararse y de detener a lo mejor una arbitrariedad de la autoridad. Y esto es de lo que se trata. Esto es un escudo que ha existido para los ciudadanos, para que se puedan defender de cualquier acto arbitrario de la autoridad. Y ahora Morena simplemente lo elimina. Y ellos dicen que no es cierto. Pues claro que es cierto. Ahí están todos los argumentos que se virtieron en esas reuniones llamadas por ellos foros, que no fueron foros, porque además los hicieron en un albazo legislativo, una simulación vergonzante, de verdad. Y hoy lo que tenemos es pues un instrumento que diseñaron otros, ni siquiera fueron los diputados de Morena, se los hicieron así le hicieron la tarea y así lo tienen que aprobar. ¿Quién lo hizo, Julen? Pues el gobierno. El gobierno, Sus los patrones, jilgueros sus del jefes. gobierno, Bien. los patrones de los diputados, porque aquí no es un Sus poder jefes. independiente, son realmente súbditos lacayos del poder. Ay, viene a ver. Sus jefes le mandan todo. Claro, nuestros jefes es el pueblo de México y nosotros sí lo entendemos. no mandaban, Lo y traicionaron, tenemos eso sumamente traicionaron. claro. Por eso es que esta Por eso reforma quitaron el lo que Fonden. Por favor, busca Erubiel. es impulsar que aquellos deudores, aquellas personas que no han pagado impuestos puedan pagarle a quienes, al fisco, ¿no? En ese sentido nosotros venimos a decir, nosotros defendemos al pueblo.
ellos defienden a Salinas Pliego, ellos defienden a estos ¿Quién está defendiendo a mecanismos Salinas Pliego? que justamente ocupan al amparo para Da vergüenza hacerse ese de argumento, dinero. da vergüenza ese Entonces, el lo que argumento que ustedes mencionan es que lo quieren hacer hasta presidente de la República, pero para mí sí es muy importante mencionarle a la gente que lo que buscamos a través de esta reforma tiene que ver justamente con atender el derecho a la defensa de la ciudadanía a través de un mecanismo mucho más eficiente, a través de volverlo electrónico, digital, de acercar el amparo ya existía. realmente a la gente. Y eso no Eso ya existía, por existía. eso se está reformando el artículo Eso es del tercero 2011. de la Sí. ley de amparo. Así que, ¿qué es lo que tiene miedo la oposición? ¿A que se le cobre a sus patrones? No. ¿A qué tiene miedo la oposición? ¿A que se le quite el dinero de lavado de dinero a esos clientes ¿A tan los del Huachicol? llenos ¿A los del Huachicol? de actividades criminales? ¿A los de ¿A Morena eso le del tiene Huachicol? miedo? Pues Andy incluso López si Beltrán. fuera Por favor, el caso, señores. lo que nosotros Bueno, queremos es que es justamente es parte del cobrar debate. y que no sirva como una herramienta dilatoria para poder acceder realmente a la justicia. Porque, ojo, quienes tienen la posibilidad de tener un amparo, de tramitar un amparo por cuestión de medicina, por cuestión de medio ambiente, por cuestión de grupos minoritarios, se va a poder seguir haciendo. Está así dentro Bien. de nuestra regulación y por eso es que esta reforma la estamos impulsando. Iraíz Mira, Reyes. Aquí el gran error es pensar que el amparo es una figura que utilizan exclusivamente los criminales y los poderosos. Por Y eso no se dan hablan de cuenta otros que temas. no se dan cuenta que la mayoría de las personas en este país no tienen ni recursos, ni han cometido ningún delito en su vida, ni tienen acceso a buscar cabildear que se les apruebe una sentencia a su favor. Eso no sucede para la mayoría de la gente en este país, ¿no? Ahora, dígame usted cómo es que está ayudando al pueblo. Si hay una figura que es interés legítimo, que ha funcionado, que ha abierto la puerta de que colectivos ambientalistas, de mujeres, comunidades LGBTIQ+, hayan podido, gracias a esa figura, acceder a la protección de un derecho. Y como viene ahorita planteado y su propia exministra de la Suprema Corte, diputada federal, lo dijo en la comisión el día de ayer, ¿cómo es posible que quieran limitar esta figura cambiando la redacción de la ley de ¿Dónde amparo? dice eso? Lo quiere, ¿En el lo dijo, dictamen mira, en aquí dónde lo está? tengo, lo transcribí, escuché el audio, lo Aquí tengo yo el transcribí, cuadro es comparativo, falso, ¿y dónde dice es eso? falso, dice que le preocupa. La definición que ahora se propone de interés legítimo, individual o colectivo condiciona demostrar un beneficio cierto derivado en anulación, restringe, en mi opinión, el acceso a la justicia. Lo dijo ayer, no lo Pero escuchó en ¿dónde el se elimina? Lo O sea, dijo, ¿dónde se no lo elimina el elimina, interés no sea legítimo? falsa, no lo elimina, cambian la redacción para distorsionar Exactamente, derechos, no lo cambian la elimina. redacción para distorsionar, No y lo ahí está la elimina, tú manipulación, misma lo ahí estás está diciendo, toda la diputada. manipulación, diputada, que vienen a decir que moderniza, cuando la realidad es que están cambiando la redacción para perjudicarnos a los ciudadanos, y entremos a la suspensión, Claro que no. porque si los ciudadanos tenemos derecho a ampararnos y a suspender los actos de la autoridad en lo que se resuelve un amparo, porque hacen más Esa fue difícil una de que los- podamos esa generar fue una de las actos reformas que acabamos de votar, hay que estar al y pendiente no de la lo que se vota en cambiaron el todas, Pleno. no lo cambiaron diputada. todo, no lo cambiaron todo. Diputado Alonso. Hoy presentaron precisamente una reserva, la presentó el diputado Hugo Eric Flores. Y esto nos confirma, esta reforma está dirigida a los opositores del régimen. Hoy han dejado su principal objetivo, que fuera el servicio al pueblo de México, que haya igualdad, que hayan oportunidades para todos, y está dirigida precisamente a quienes pensamos diferente. Hoy se hizo la trampa presente. Regresa la retroactividad precisamente en el artículo 3º transitorio de esta reforma. La ley se aplicará a juicios en proceso. Ahí salió el peine. Estos señores que no conocen el tema, dos, que tienen un objetivo, perseguir a quienes pensamos diferente, y ellos están pegando un tiro en el pie, también quiero que lo sepas, coincido con Yulín en el tema. No saben ni lo que están votando, no saben ni lo que están proponiendo, están en un DHL legislativo, como han sido con todas las reformas que han aprobado en esta legislatura. Bien, quisiera hablar con ustedes de las lluvias. ¿Les parece si vamos un minutito, una última ronda sobre ley de amparo, Julen? Sí, mira, yo lo que creo que está dicho prácticamente todo, se ha hablado de esto hasta la saciedad. Claramente el gobierno lo que quiere es dejar con menos defensas a los ciudadanos en este país, y ese es el punto fino del asunto.
Cuando lo que quiere el gobierno es quitarle posibilidades de defensa a los ciudadanos para que frente al poder tengan menos instrumentos, menos armas, menos posibilidades de defensa, y no es venir a defender a nadie absolutamente. Esos cuentos que vienen a contarnos los diputados de Morena, al final no tienen que ver con la realidad. La realidad es la de los ciudadanos que enfrentan actos arbitrarios de la autoridad en sus estados, en sus municipios, en todo el país entero, y que al final no tienen cómo, ya no van a tener cómo acudir para defenderse con la ley en la mano de un acto arbitrario de autoridad. Tendrán que esperar a ganar un juicio. Dice, es que sí va a existir la suspensión, la definitiva, sí, cuando después de 3 o de 4 años, a lo mejor el hecho que estás peleando ya no tenga posibilidad de revertirse. Entonces es un absurdo, es una ficción, es una tomadura de pelo. Creen que los ciudadanos son tontos en este país. Bien ahí. Me queda claro que no leyeron el dictamen, como tampoco pusieron atención a la exposición de todos los diputados de Morena que argumentaron con artículos en la mano justamente qué es lo que se está buscando a través de esta reforma. Ustedes se dieron cuenta, yo les pregunté a los 2 diputados que están aquí en el estudio cuál es el artículo que elimina justamente el amparo o la sustancia del amparo, y ninguno me lo supo decir. Es que no lo es que un este artículo. mecanismo busca es justamente darle a la ciudadanía la posibilidad de defensa sin que esto impida que se vuelvan actos dilatorios para poder ejercer justicia cuando realmente tiene que estar justicia. Fortalece al Estado para que tenga capacidad recaudatoria ante aquellos que se hacen morosos ante el pago de impuestos que a ti sí te cobran. Ese es el fondo. Porque a mí ya me Ese gustaría es el fondo. que si debes una Que no moto en le retrasen Electra las o cosas si debes a ellos, un refrigerador la en recaudación. Electra, no te cobre ni siquiera los intereses. ¿En dónde? Como en alguna tienda de algún personaje. Como a ese personaje se le Es ha que ese es el impedido fondo. El fondo pagar es ese, simplemente realmente quitarle lo instrumentos que a le debe algunos. a este país. Asimismo, No esta es ayudar a reforma los busca ciudadanos. blindar al Estado para que nunca Ni más mucho se menos. ocupe el lavado de Bien. dinero como una característica para seguir dándole herramientas al crimen organizado, al que tanto ellos, con su jefe Diego, han logrado obtener una serie de amparos a lo largo de la historia de este país. Organizado, cuando están todos en el Del huachicol. jefe Diego le dices a Julen. No, pues al jefe Diego así le dicen los panistas, muy amorosamente. No sé si Julen le diga así. ¿Le dices jefe Diego, Julen? No, yo no tengo ningún jefe. Bueno. Diputada Yo sí, El Reyes. el único que pueblo de tiene ya no México. está en la tierra, el Yo único que sí, tuve. el pueblo de México es mi jefe. Qué Aquí lástima que no te Morena conozcas igual, podrá Julen. decir misa y podrá venir a tratar de engañar a la gente que les dio la confianza y que tienen hoy una mayoría artificial, pero al menos una mayoría que les permite aprobar lo que quisieran. Aquí vinieron abogados, profesores, expertos, especialistas, y todas esas personas no están diciendo lo que dice la diputada Vianey. Todas Hubo esas una personas serie de dijeron, reformas y las votaste dijeron en que contra, no diputada. debía aprobarse la reforma entiendo tu en esos hipocresía. términos. Eso fue lo que vinieron a decir aquí a la Cámara de Diputados, pero no los escucharon. Entonces, ¿para qué le hacen perder el tiempo a la gente que Pero venga hoy aquí se a la presentaron Cámara, 3 que reservas les que votaste en diga lo que contra. tienen que cambiar? Y no cambien toda, voté en contra Ustedes porque no son las que cambiaron lo que mienten. debían cambiar en sustancia Dejen y de no vamos a parecerse a los participar panistas azules. en una simulación. Entonces, aquí vinieron gente, dijeron que la reforma estaba mal y como quiera sí la aprobaron. Esta no es una ley de amparo, es una ley que nos desampara, y qué desgracia que, como dije en un inicio, pudiendo estar debatiendo cómo darle más derechos a las personas y facilitar el acceso a la justicia, aquí se trata de cómo hago para un ciudadano común y corriente, no a uno poderoso, defenderse contra el abuso de la autoridad. Diputado Alonso, un minutito. Bueno, los de Morena sí tienen su nuevo jefe, un guachicolero de talla internacional que es Andy López Beltrán. Con esta reforma no mejoraremos en nada el tema del amparo, solamente perjudicaremos, solamente serán los más afectados aquellas personas de escasos recursos que se benefician bajo el alcance general de una sentencia de amparo para la restitución del goce de sus derechos fundamentales, como por ejemplo el de la salud, el de la inversión y entre otros. Hoy vemos con mucha tristeza lo que Morena, sus aliados están votando. Esta ley del amparo regresa a los años 60, a los años 70 y Morena sigue en la ruta de fortalecer una dictadura de un narcoestado. Bien, vamos una ronda con el tema de las lluvias, la desgracia que ha dejado las lluvias de los últimos días en varias entidades de la República, entre ellas Veracruz. Julen. Mira, yo creo que el origen de los problemas que estamos viendo derivados de las fuertes lluvias
es precisamente la falta del Fonden. Y explico por qué. El Fonden era un instrumento con el cual se obtenía la respuesta, pero también era un instrumento que te obligaba a los estados, al gobierno federal, incluso en algunos casos algunos municipios, a tener que tener protocolos para poder atender los fenómenos, las desgracias por fenómenos naturales, los eventos. ¿No era muy Y burocrático el Fonden? No era tan burocrático, pero podía mejorarse tal vez, podría haber sido mejorado, pero al final de cuentas lo acusaron de que era una entidad totalmente llena de corrupción, y el exdirector del Fonden lo tienen ahora, lo tuvieron de candidato en Querétaro, Morena, abrazándose con la presidenta, y bueno, pues al final de cuentas, si era tan corrupto, no sé por qué está en Morena. Al final lo que te dice esto es que hacen las cosas más al contentillo que en el fondo. Entre otras cosas, en el Fonden había una cosa que se llama elegir, Estrategia General Integral de Riesgos, que medía las posibilidades y las probables afectaciones en cada estado. Te hacía un inventario y te decía cuáles son tus posibles afectaciones si llueve de esta manera, si hay un ciclón, si hay distintos fenómenos naturales, las afectaciones. Y eso se perdió. Y entonces con ello hoy pues no tienen cómo responder y andan simplemente con ocurrencias. Diputada Vianey, en Puebla también hubo afectaciones. Sí, primero que todo, toda mi solidaridad con las personas que perdieron sus espacios, y yo sí quisiera mencionar que me da mucha lástima cómo es que de manera carroñera la oposición viene a hablar una serie de mentiras ante esta mesa y ante la gente. Hemos escuchado en diversas mesas, en todos lados, que el Fonden desapareció, y eso es completamente falso. Lo que desapareció fue el fideicomiso con el cual se operaba. Hoy se opera a través de un programa justamente con el mismo nombre. Yo quisiera, Juan Pablo, que tú que estás acá, PEF 2025, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué dice aquí? Pero no hay reglas Fondo de operación. de Desastres Naturales, Fonden, ¿cuánto va a recibir para este año? ¿Cuánto recibió? 19 mil millones de pesos. Esta es del 2025 y esta es del 2021. ¿Cuánto recibió en ese entonces cuando se dice que se eliminó? 9 mil millones de pesos. Y si hacemos un análisis año con año, el presupuesto que antes recibía el fideicomiso, hoy se recibe a través del programa. Pero el fideicomiso ya tenía un fondo, no partía de ceros. Ahí es donde está engañando la diputada. Y cada año está recibiendo un incremento de acuerdo a la inflación. Así que si estos van a seguir diciendo que el Fonden se eliminó, aquí tú ya viste lo que está dentro de la ley de egresos y del presupuesto. Diputada Reyes, perdón, Sí, Yulen. en primer lugar, rápidamente, sí, solidarizarnos con las familias, con las víctimas. Es una tragedia de gran magnitud. Perder vidas, propiedades, patrimonios es terrible. Y lo que sí debo decir es que el Estado llegó tarde, llegó mal y llegó sin coordinación. Esa fue la sensación generalizada. La presidenta llega 3 días después regañando a las autoridades locales. Luego unos jóvenes le reclaman sobre sus compañeros desaparecidos. Esa es la sensación que existe en estos estados, de que el gobierno llegó tarde, como siempre, a atender una crisis. Y algo muy grave es que las alertas tempranas no se activaron. En otros países, pues hay una respuesta más eficaz porque preveniste cómo responder ante una situación así. No vivimos esto. Creo que hay mucho que tiene que cambiar de la actuación del gobierno ante una crisis de esta magnitud, sobre todo porque estamos ante fenómenos de cambio climático y estas lluvias que pasaron en estos estados no van a ser fenómenos aislados en todo el país. Diputado Alonso. Primero, nuestra solidaridad con las familias que la están pasando muy mal. Ojalá el gobierno pueda hacer una reflexión si actuó o no oportunamente. En la opinión nuestra es que llegó tarde, coincido. Hay un tema importante. El Consejo Nacional de Protección Civil no sesiona desde hace 1 año y medio. Conociendo los temas, no hay protocolos. Conociendo los temas de las inclemencias del tiempo, ellos no han prevenido. Otra, y aquí se lo digo a la diputada de Morena, hoy ella presume que son 19 mil millones. Yo les quiero decir que revisen del 2013 al 2017, con Enrique Peña Nieto, el Fonden llegó a tener hasta 100 mil millones de pesos. Cuando en el 2017 2018 llegó López Obrador, de 51 mil millones de pesos lo bajaron a 19 mil. Es decir, le quitaron el 70%, se robaron casi 30 mil millones de pesos, porque no están, ella lo acaba de decir que tenían 19 mil millones de pesos. Pero no en el Fonden, en un fondo especializado. Entonces, había un fondo en el Fonden que permitía precisamente tener el recurso, la disponibilidad para atender la problemática que viven los estados. Bien. Estos señores son netamente electoreros. Ay, bueno, el PRI también lo fue.
Y el PAN Lo también, es, digo, todos. lo todos. intenta. Bueno, Todos. yo estoy diciendo lo Lo que se robaron, intenta. 32 mil millones de pesos del Fonden. ¿Y Bueno, eso dónde 32 está? mil. O sea, Esta ¿dónde noche, lo señalas? esta noche le preguntamos al auditorio el tema que se abrió en el Senado de la República. ¿Deberían los legisladores donar parte de su salario Claro. por el desastre, por los damnificados? El 58% dijo que sí. Sí. Una rondita nada más, ¿sí o no, Julen? ¿Donarías una parte? Sí, de hecho ya está el acuerdo. En el Bien. PAN ya lo hicimos, tomamos un acuerdo y lo vamos a hacer. Vianey. En Morena ya lo vamos a entregar en los próximos días y de manera De hecho, ya lo individual cada autorizamos quien va a nosotros. hacer la mitad? Tan donación. rápido como el Fonden que ya no ¿La mitad de existe. un mes o cuánto va a ser? En el caso de Morena, va parte del grupo legislativo y de manera individual cada quien estará haciendo Lo su van a donación. ocultar. Diputada como Reyes. Sí, De acuerdo con va a ser donar del en fondo, todo. pero de la Junta de Muy Coordinación, bien. de allá lo van a donar. Diputado Alonso. Claro que vamos a proponer y también le quiero Él decir... va a proponer una tanda, A ver, como Peña Nieto nosotros le ante sus queremos desastres decir algo. naturales. Reto a los de Morena Erubiel que le demos va un a proponer recurso tandas. especial. Ahorita que viene la ley de ¿No ingresos proponen y tandas? ingresos Que restituyan de el 100 Fonden. mil millones de ¿No pesos. van a Ya nos proponer vamos. tandas? Julen, gracias. Vianey, Gracias, gracias. Juan Pablo. Erubiel, gracias. Gracias, Iraíz, Juan Pablo. gracias. Y los dejo que se Te vayan a trabajar agradezco a porque ti, no a Vamos los a Y trabajar. largo. rapidísimo, los censos ya comenzaron y aquellas Los personas censos ya no pueden hay nada empezar de con las censo. limpiezas. No, hombre, esto es Gracias, una buenas vergüenza. noches. Pásela bien. Nada. Pero ¿por qué les brinca? Hace días tenía que haber comenzado si existía el Fonden.